Bien, buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo por redes sociales, por el Facebook de la Real Academia de Córdoba y por el de Córdoba TV, para dar continuidad a este ciclo de conferencias, La muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios, que en su primera edición está abarcando de la prehistoria al ocaso de la ciudad romana. Este ciclo de conferencias, organizado por la Real Academia de Córdoba y patrocinado por la Junta de Andalucía, inició el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, la semana pasada, debido a las nuevas medidas impuestas por la pandemia, lo suspendimos temporalmente para reconvertir lo poquito que tenía de formato presencial en un formato ya completamente online. Un poco más frío de lo que estamos acostumbrados, pero al menos la tecnología en este caso nos permite seguir con una actividad fundamental para una ciudad como Córdoba, que es el de la divulgación de su historia. Retomamos, por tanto, la programación con una sesión doble que en este caso nos permitirá adentrarnos de manera mucho más detallada en la topografía funeraria de la Córdoba romana desde época republicana hasta finales de la tardoantigüedad. Me toca iniciar esta sesión y por lo tanto me van a permitir que no me presente a mí misma, ya que quedaría algo bastante raro para mí y para ustedes. Así que prefiero aprovechar en este caso esos minutos para dedicarlos expresamente a la conferencia y adentrarnos en el tema que seguramente les va a resultar mucho más interesante. Sit tibi terra levis. Esta frase en latín viene a decir algo así como que la tierra te sea leve, que la tierra te sea ligera. Y es una fórmula funeraria que aparece representada en miles de inscripciones repartidas por todo el Imperio Romano, lo que viene a darnos cuenta de la importancia que para los romanos era el concepto de la tierra, no solo para la vida, el desarrollo del día a día, sino también para el más allá. Y es que para los romanos era muy importante volver a la tierra, volver a la diosa Terra, a la Tellus Mater, ya que en el seno de esa tierra, de esa deidad, encontrarían una cierta inmortalidad. Es algo que luego asumió el cristianismo con conceptos como de polvo eres y en polvo te convertirás. Así que, como digo, los romanos, para ellos siempre fue importante llevar a cabo un enterramiento digno y vinculado a la tierra. De hecho, parece ser que los romanos empezaron enterrando a sus difuntos en el interior de sus propias viviendas, bajo los suelos o en las cercanías de las mismas. Pero cuestiones lógicas, como las higiénicas, culturales, religiosas, legales e incluso de seguridad, ya que no podemos olvidar que uno de los rituales más utilizados fue el de la cremación y por lo tanto eso conllevaba la construcción de piras funerarias que podían generar incendios. Como digo, por todas esas razones, el mundo funerario acaba saliendo fuera de las murallas de la ciudad, de tal manera que estas últimas se convertían en una especie de límite entre el mundo de los vivos que estaba dentro y el mundo de los muertos que quedaba fuera. Para ello siguieron un poco los preceptos que ya habían marcado los etruscos en su necrópolis. De hecho, los romanos, pues bebieron culturalmente mucho de esta cultura del norte de la península itálica. Aquí podemos ver una fotografía aérea de una de esas necrópolis etruscas. Se trata de la necrópolis de Cerveteri, al norte de Roma, donde podemos ver cómo los grandes túmulos funerarios se organizan en torno a calles principales y secundarias, combinadas también con otros tipos de enterramiento como las cámaras excavadas en la roca. Todo eso conformaba, como ven, una auténtica topografía funeraria, una auténtica ciudad de los muertos, que es lo que significa precisamente necrópolis. Los romanos, como digo, tomaron esta idea y la trasladaron a sus principales vías de comunicación, las cuales se convirtieron en vías funerarias. Aquí tenemos el caso de la Vía Apia en Roma, donde todavía es posible apreciar los monumentos, los restos de monumentos funerarios que la jalonaban, o la configuración de las necrópolis de Pompeya, también en torno a las principales vías de comunicación. Era una manera de conseguir también perpetuar la memoria de los allí enterrados, ya que los miles o cientos de transeúntes que pasaban a diario por estas calzadas
permitirían mantener vivo el recuerdo de los allí enterrados. Pero no nos engañemos, los romanos también utilizaron estas construcciones como un medio de propaganda, ya que las élites eran las que se podían permitir el lujo de poder construir estos grandes monumentos funerarios y ubicarlos en lugares de privilegio. La mayoría de los romanos no tuvieron esa oportunidad, tenían que enterrarse en espacios traseros de esos monumentos o en espacios dejados entre los mismos, conformando pues todo un campo de enterramientos, cementerios de más o menos tamaño, en los que pues uno se tenía que conformar prácticamente en algunos casos con un hoyito excavado en el suelo y poco más. Bueno, pues todo ese concepto de topografía funeraria, de vías principales combinadas con otras secundarias, generando esa importante topografía y en la que los vivos y los muertos tenían un contacto diario, al contrario de nuestro concepto de cementerio actual, que pues son unos espacios perfectamente delimitados, con una puerta de acceso, con un horario de visita, a los que solo acudimos en determinados días al año. Pues rompe todo el esquema de estas necrópolis romanas que estaban situadas, como hemos visto, junto a las principales vías de comunicación, ocupando parte del espacio suburbano que estaba también ocupado por otras infraestructuras industriales, pero también por barrios en los que vivían determinada población o incluso con los edificios de espectáculos. Este es el caso de Córdoba, donde si superponemos la topografía, la planimetría de la ciudad romana sobre la actual, pues vemos cómo perfectamente ha quedado fosilizado parte de ese recinto amurallado y también algunas de sus calzadas principales en avenidas o en calles que hoy conocemos y que vamos a desgranar a continuación. Pero como decía, el mundo funerario ocupa el mundo suburbano combinándose con incluso los edificios de espectáculo, caso del circo situado al este de la ciudad o del anfiteatro situado justo al lado contrario, en el lado occidental. Vamos a ir analizando cada una de estas vías para ir, como digo, desgranando los hallazgos funerarios más relevantes. La principal, la vía Augusta, era la vía que conectaba con la propia capital del imperio, con Roma, por lo tanto era una vía de importancia, una vía que entraba por la zona oriental y que ha quedado registrada en algunas excavaciones, como esta de la calle Muñices, donde la vía Augusta se detectó y quedó conservada en una cochera de un edificio privado. Unos años después, justo en el solar de enfrente, nos encontramos con esta otra excavación, en la que en este caso aparecieron las cimentaciones de 4 monumentos funerarios de distinto tamaño y de distinta tipología también. Por ejemplo, el MF4, este de aquí, está identificado con un recinto a cielo abierto. No se pudo excavar por completo ya que salía fuera de los límites del solar, pero lo conservado permitió incluso detectar algunos enterramientos en su interior. Por contra, tenemos el MF1 y MF2, que son estos dos monumentos de aquí abajo. El de la izquierda, algo mejor conservado, ya que aparte de la cimentación conservaba parte del pódium y del alzado. Y luego, por último, la base de otro monumento algo más pequeño realizado en sillería. De entre todos destacamos el MF1, el que decíamos que había arrojado un mejor estado de conservación, y es que añadido a eso se documentaron en los estratos de amortización toda una serie de elementos decorativos que pertenecerían al monumento funerario ya desmantelado. Se trata de elementos pseudoarquitectónicos, es decir, preparados para adosarse a un muro, como es el caso de esta pilastra, de esta celosía o de este fragmento de guirnalda, y que nos remiten de manera inequívoca con un monumento de tipo edícola, una tipología plenamente romana que se componía de un cuerpo inferior cerrado, decorado con esos elementos pseudoarquitectónicos como la pilastra, la guirnalda. Aquí no aparece la celosía, pero es muy habitual verla en el cuerpo inferior, recreando una especie de jardín funerario, y que se completaba con una parte superior en forma de nicho, en forma de templete, en la que se colocaban las esculturas de los difuntos.
Parte de una de esas esculturas que habría decorado el monumento de la calle Muñices fue recuperado en la excavación. Se trata de este torso femenino, conservado casi desde la cadera hasta el arranque del cuello, y del que nos dará mejor cuenta el profesor José Antonio Garriguet mañana en su conferencia. Una investigación más profunda nos permitió establecer, pues esta recreación hipotética, utilizando también colores, porque no debemos olvidar que la arquitectura romana, ya sea pública o ya sea privada, estuvo coloreada, algo que nos puede chocar a nosotros hoy día, pero que hoy día, pues la investigación está demostrando cada vez de manera más segura. En este caso, lo único que hemos hecho son una serie de paralelismos de colores de otras investigaciones hechas en otros puntos del Imperio Romano, pero que nos permitieron también, para otros proyectos de divulgación realizados en Córdoba, suponer incluso cómo se habría dispuesto esa vía Augusta a su llegada a la ciudad. Como ven, pues como una especie de vía Apia en Roma, completamente flanqueada por recintos funerarios, por monumentos funerarios de gran tamaño y por enterramientos mucho más sencillos. La cuestión es que este conjunto vivió poco en el tiempo, por una razón, porque a mediados del siglo I después de Cristo comenzaron las obras de construcción del templo de la calle Claudio Marcelo, al que se vinculaba la construcción del edificio de espectáculos conocido como el Circo. Evidentemente, la construcción de todo este complejo supuso la expropiación y el desmantelamiento de todo lo que quedaba, de todo lo que existía en esta zona, ya fueran tumbas de más o menos tamaño, incluso pues zonas industriales o barrios que podrían haber existido previos a esta construcción. La cercanía de todo este complejo constructivo con respecto a la calle Muñices hizo que este conjunto se amortizara en un par de generaciones, ya que toda esta construcción llevó también consigo el traslado de la propia vía Augusta, es decir, una modificación del trazado de esta importante calzada, trasladándola de unos 10 metros más al norte, habiendo quedado fosilizada en nuestra actual calle San Pablo para ya entrar en la ciudad por la calle Alfonso XIII. La configuración de esta nueva vía evidentemente no pasó desapercibida a las élites que utilizaron este nuevo espacio para colocar sus construcciones funerarias, de las que nos ha dejado buena cuenta algunos hallazgos arqueológicos en la zona, como por ejemplo este gran recinto funerario localizado en la calle San Pablo o el hallazgo de esta inscripción en la base de la torre campanario de la iglesia de San Andrés. La inscripción, realizada en mármol en una placa de gran formato, por tanto para colocarse en un edificio de grandes dimensiones, seguramente también de tipo edícola, ya que apareció junto a algunos restos escultóricos y arquitectónicos, hace referencia en este caso a varios miembros de la familia Neria, la mayoría de ellos libertos, lo que nos da cuenta un poco del concepto de familia mucho más amplio que tenían los romanos, del que hoy podemos tener a la hora de compartir espacio para la eternidad. Si nos trasladamos ya a la zona norte, evidentemente destaca entre todos el camino del Pretorio. Este camino partía de la puerta praetoria, la puerta que hoy identificaríamos con la puerta de Osario, ya desaparecida. Pues bien, de este lugar partía una calzada que ha quedado fosilizada en la Avenida del Brillante y que lo que hace es conducirnos hacia Sierra Morena, la base, o sea, el lugar en el que estaban las minas, que eran la base de la riqueza de las élites locales. Así que fue una vía también muy utilizada en lo funerario, ya que pues era importante colocar tu tumba en la vía, ¿no?, que te daba acceso a la base, como digo, de tu riqueza. Esa vinculación con las explotaciones mineras de todo lo que es el camino del Pretorio quedó confirmada hace ya tiempo por el hallazgo de esta inscripción en los terrenos de la Diputación. Se trata de una inscripción funeraria que hace referencia a un liberto llamado Marcus Aerarius Telemachus y que fue médico de la Societas Aeriarum, es decir, la sociedad que se encargaba de la explotación del cobre en Sierra Morena. Seguramente en su faceta de esclavo fue médico de esta sociedad, pero una vez adquirida su libertad
pudo enriquecerse y llegar a construirse un importante monumento funerario junto a este camino del pretorio. Son algunos los que piensan que esta inscripción estaría vinculada precisamente al monumento funerario que se conserva en los sótanos de Diputación, un monumento de carácter semi-hipogeico con planta de cruz latina, cuyo acceso, aquí vemos la puerta con bóveda, o sea, un acceso en arco de medio punto y bóveda de cañón, se abre a una especie de recinto funerario del que todavía quedan algunos de sus lienzos y que incorpora también una escalera, una serie de tramos de peldaños en piedra que nos conducirían a un edificio superior que había estado situado sobre la cámara funeraria y seguramente serviría para llevar a cabo los rituales funerarios propios de los difuntos, reuniones, banquetes, a través de los cuales se vertían incluso libaciones, líquidos como el vino, leche, agua, miel, para pues mantener vivos, ¿no?, a los difuntos en sus tumbas. Un modelo arquitectónico que vemos repetir, por ejemplo, en otro monumento que fue localizado en la calle La Bodega, también en la necrópolis septentrional, en la parte norte de Córdoba. En este caso, el monumento no mostraba el recinto funerario ni los escalones que podrían llevarnos a una planta superior, pero fue importante porque se halló completamente intacto, sin haber sido saqueado de antiguo. Y eso lo demostraba el hallazgo de estas grandes placas, estas grandes losas de piedra que sellaban la entrada. El problema es que la máquina retroexcavadora que estaba realizando las labores de desalojo de tierra en este solar, pues hincó aquí en la bóveda los dientes, creando este gran agujero. Pero bueno, se ha podido reconstruir perfectamente, por lo tanto tendríamos monumentos similares que nos hablan probablemente de la existencia de un taller especializado en su construcción hacia finales del siglo I a.C. en Córdoba. La necrópolis septentrional, como decimos, esta necrópolis configurada en torno al camino del pretorio, es una de las más conocidas, es la que más elementos arqueológicos ha arrojado para poder conocer un poco, pues toda la topografía funeraria de este sector. Un reciente hallazgo es el que se llevó a cabo en la avenida Llanos del Pretorio, donde tuvimos la oportunidad de descubrir una vía funeraria a la que se abrían toda una serie de recintos, algunos de ellos delimitados con muros de mampostería y otros simplemente marcados por toda una serie de cipos verticales. Cipos que en algunos casos, como ven, guardaban todavía la inscripción que hace referencia a las medidas de estos terrenos funerarios a través de la abreviatura Locus Pedum Dodici, es decir, un recinto de 12 pies de tamaño, de 3,60 metros. El hallazgo in situ de estos cipos funerarios con inscripción ha permitido corroborar esas medidas en el caso de Córdoba, es decir, la inscripción no nos miente, nos estaba, por lo tanto, delimitando recintos de 3,60 metros cuadrados que, como ya hemos dicho, en algunos casos fueron monumentalizados con muros de mampostería y accesos escalonados. Este tipo de cementerios organizados en torno a vías funerarias y compuestos por recintos funerarios a cielo abierto no era nuevo para la ciudad. Ya se conocían muchos casos en esta necrópolis septentrional, como por ejemplo este recinto de la calle Santa Rosa, este otro recinto de la calle El Avellano y estos otros localizados durante las obras de soterramiento del ferrocarril en todo lo que hoy conocemos como el Vial Norte. Sin embargo, tal vez la excavación más interesante y la que permitió un estudio exhaustivo y monográfico por parte del profesor Vaquerizo, Garriguet y por Sonia Vargas es la necrópolis que se localizó en el solar de la antigua fábrica de La Constancia. Se trata de un terreno bastante amplio en el que, como vemos, se pueden observar también la existencia de alguna que otra vía funeraria con espacios más amplios, entre los que se repartían hasta 7 recintos en cuyo interior se encontraban distintos tipos de enterramientos, ya sea de cremación o de inhumación, incluso también en el exterior de esos terrenos, ocupando esos espacios vacíos.
El camino del pretorio contaba también con una vía perpendicular que partía precisamente de los llanos del pretorio y que continúa hacia el este, perpetuándose en la avenida de las Ollerías. Y precisamente si continuamos por esta vía, pues enlazaríamos ya con la carretera hacia Badajoz. Parece ser que esta carretera perpetúa la antigua calzada romana que comunicaba Córdoba con la antigua Mérida, también capital de la Hispania romana. Bien, pues casi al final de las Ollerías, cerca ya del Mar Rubial, en un solar de grandes dimensiones, hace ya algunos años se pudo también excavar una necrópolis romana compuesta de una vía a la que se abrían también toda una serie de recintos funerarios, algunos de los cuales habían dejado pues testigo a través de sus cimentaciones y otros, como ya hemos visto en Llanos del Pretorio, con cipos verticales que marcaban siempre esas medidas de 12 pies que incluso quedaron también recogidas en estas inscripciones in situ y que volvían, como digo, a demostrar la existencia de estos recintos de pequeño tamaño en las necrópolis cordobesas. Y digo de pequeño tamaño porque estos recintos de 12, 10 pies son más propios de la capital del imperio, de Roma, donde evidentemente la superpoblación habría hecho que los terrenos funerarios fueran de pequeño tamaño debido a la alta demanda de los mismos. En el caso de Córdoba ocurre igual, es decir, tenemos como paralelo a la propia Roma, pero ya si nos salimos fuera de los confines de la capital, nos encontramos con inscripciones funerarias que hacen referencia a terrenos de índole funeraria, pero que tienen unas dimensiones mayores, 15, 17, 20 pies, así que podemos intuir que Córdoba, al menos durante el siglo I después de Cristo, siglo II después de Cristo, debió ser una ciudad bastante superpoblada y de ahí, pues la necesidad de lotificar con pequeños terrenos funerarios sus necrópolis. Si nos trasladamos ahora a la zona occidental, nos tenemos que centrar en la vía Córdoba-Hispalis, la vía que conectaba la capital de la Bética con la antigua capital hispalense y que más o menos ha quedado perpetuada en la antigua nacional que conectaba Córdoba con Sevilla antes de que tuviéramos la autovía. Pues esta vía Córdoba-Hispalis es lo que conocemos como Camino Viejo de Almodóvar o actualmente calle Antonio Maura, para más o menos situarnos en la ciudad actual. Precisamente aquí, en la calle Antonio Maura, en todo este entorno de Ciudad Jardín, las primeras excavaciones que se llevaron a cabo para urbanizar toda esta zona datan de mediados del siglo XX. Fueron personajes como Enrique Romero de Torres o Samuel de los Santos Gener los que llevaron a cabo varias excavaciones en todo este sector y que pusieron de manifiesto la existencia de una necrópolis bastante importante, no solo por la extensión de la misma, sino también por su dilatada cronología, ya que mostraba hallazgos desde el siglo I a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Aquí en imagen les traigo una fotografía de aquellos tiempos, de mediados del siglo XX, precisamente de las excavaciones realizadas por Samuel de los Santos Gener. En este entorno se localizó un monumento de carácter semi-hipogeico muy parecido al que se conserva en los sótanos de Diputación y en la calle La Bodega. Por lo tanto, volvemos a confirmar esa teoría de que probablemente existiera un taller especializado en este tipo de construcciones en la ciudad hacia finales del siglo I a.C. o principios del siglo I después de Cristo. El hallazgo en realidad se produjo durante las excavaciones de Enrique Romero de Torres, pero fue Samuel de los Santos Gener el que volvió a reexcavarlo, desmantelarlo para llevarlo al Museo Arqueológico y finalmente colocarse en la Puerta de Sevilla, que es donde hoy podemos observarlo. La ubicación de este monumento en este lugar se hizo en un momento en el que se había ya inaugurado el puente de San Rafael, se había creado la avenida Conde Vallellano y para engalanar esa entrada a la ciudad se decidió colocar este monumento romano en este lugar. El problema es que a día de hoy sigue sin ningún tipo de cartelería que indique qué es y cómo era. Nos encontramos, como os decía, ante un monumento de carácter semi-hipogeo, por lo tanto semisubterráneo, así que verlo levantado en superficie rompe también un poco con los esquemas de
cómo podía ser esta estructura en origen. Una cámara funeraria a la que se accedía a través de este arco de medio punto, que en su momento quedaría también sellada, como vimos en la calle La Bodega, gracias a una serie de sillares de grandes bloques de piedra que quedarían enganchados a la construcción, que ha quedado aquí su huella. El monumento estaba ya saqueado de antiguo, así que no sabemos cuántos ocupantes pudo tener en su interior. Lo que sí sabemos es que contaba con un cuerpo superior, como también hemos hipotetizado en el caso del monumento de Diputación, ya que conservaba en este caso parte del alzado de ese edificio superior e incluso parte del suelo, construido en opus caementicium, ese cemento romano. Además, no se trataría de una tumba aislada, sino que estaría rodeada seguramente por los enterramientos de los familiares más cercanos, y a ello pues, nos puede remitir esta urna de piedra que contenía los restos cremados de una persona situada junto al monumento funerario. Esta es la reconstrucción que hicimos hace ya algunos años de cómo pudo ser ese monumento funerario, como ven, en parte enterrado bajo tierra, al que se accedería seguramente por un tramo de escaleras y que habría estado coronado bien por un monumento turriforme o un monumento en forma de altar, de los que tantos conocemos en el resto del Imperio Romano. Además, no solo eso, sino que este monumento parece ser que se situaba en el centro de un recinto funerario mucho mayor, enlosado, y en el que se habrían situado efectivamente otros enterramientos seguramente pertenecientes a esta misma familia. La vía Córdoba-Hispalis, sin embargo, tiene su mayor representante en los monumentos de Puerta Gallegos. De aquí arrancaba esa calzada, precisamente de la puerta occidental, de donde partiría o donde iría a morir, en este caso el decumano Máximo, y que atravesaba pues un arroyo, el arroyo del Moro, que en origen pasaba por aquí, por la avenida de la Victoria, y que por lo tanto debía contar con un puente. Bien, bueno, pues las excavaciones realizadas en este sector de la ciudad, gracias a este descubrimiento por las obras de un parking subterráneo que al final, pues se decidió llevar a cabo en la acera de enfrente, nos permite conocer uno de los espacios funerarios, yo creo que más interesantes de toda la ciudad, ya que este terreno se utilizó como lugar de enterramiento desde época republicana, a través de una serie de recintos funerarios a cielo abierto que acogían pues distintos tipos de enterramiento, incluso las infraestructuras de cremación. Sin embargo, fue un poco más adelante, ya en época tiberiana, en torno al año 30 después de Cristo, cuando este conjunto funerario se monumentaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que allí existía quedó amortizado y se construyen estos dos monumentos en forma de túmulo que nos dejan en parte de crear una especie de antefachada de la ciudad. La única diferencia entre ambos monumentos, del que solo se ha reconstruido el norte, el sur en parte, en forma de esta balconada, la única diferencia, como digo, entre uno y otro es el tamaño de la cámara funeraria, mucho más pequeña en el caso norte, donde se encontraron los restos de un único enterramiento de cremación, y mucho más grande en el caso del monumento sur, que estaría seguramente destinado a la familia, al resto de la familia del promotor de todo este conjunto. La tipología es muy importante. En este caso estamos hablando de un túmulo parecido a esos que veíamos en la necrópolis de Cerveteri, pero con un cuerpo arquitectónico que eleva la montaña de tierra arriba. Es una tipología también plenamente romana, que ya utilizó el propio emperador Augusto para su mausoleo, y a partir de ese momento imitado por las élites para vincularse evidentemente al emperador. En el caso de Córdoba desconocemos a quién pudo pertenecer hasta que no aparezca una inscripción funeraria que más o menos no lo pueda certificar, pero la cuestión es que está claro que por el lugar en el que se encuentran, los materiales que usa, la tipología que utiliza, debió ser algún miembro bastante importante de la sociedad romana del momento. La vía Córdoba-Hispalis, con el tiempo, tuvo un complemento en un divertículum, una especie de vía secundaria que hoy ha quedado perpetuada en la avenida de Medina Zahara. Bueno, pues precisamente por la construcción de todo de lo que supuso el anfiteatro conservado en los terrenos de
de la veterinaria, de la antigua Facultad de Veterinaria, hoy rectorado de la Universidad de Córdoba. Seguramente, como digo, atraídos por esa construcción, se llevaron a cabo también toda una serie de enterramientos en torno a esta vía secundaria. Eso lo confirma el hecho de que cuando se fue a construir la glorieta Ibn Zaidún, se localizaron los restos de varios monumentos funerarios alineados con esa vía. Restos funerarios de un recinto, de varios monumentos, seguramente alguno en forma de edícola, ya que aparecieron restos de decoración escultórica, y que contaba en la parte trasera con los restos de un pozo y de una cisterna, agua que era muy importante para todos los rituales funerarios romanos, desde el lavado de las cremaciones, el mantenimiento de la limpieza, los banquetes funerarios. Y bueno, pues como un detalle también les he traído la imagen de una urna de vidrio con ungüentario de vidrio como ajuar que fue localizada en el interior de este recinto. Así las cosas, bueno, pues tendríamos una configuración de las necrópolis de Córdoba en torno a sus principales vías de comunicación. Con el tiempo, esas vías funerarias que estaban ya completamente colapsadas se irían completando con otros espacios funerarios existentes entre cada una de esas vías, creando lo que se ha configurado como una especie de cinturón funerario falso en realidad, porque como digo, en este caso fueron siempre las vías de comunicación las que ejercieron ese poder de atracción. Si nos adentramos ya en los rituales, tenemos que mencionar que los dos rituales más utilizados en Córdoba fueron la cremación y la inhumación. Es cierto que durante mucho tiempo se pensó que la cremación fue el rito por antonomasia de la época altoimperial, para luego, más adelante, dejar paso a la inhumación. Una inhumación que tendría unos vínculos importantes con la religión cristiana, por aquello de que impone la conservación del cuerpo para el día del juicio final. Sin embargo, las investigaciones más recientes nos permiten confirmar que cremación e inhumación convivieron en Córdoba prácticamente desde los inicios y que fue, bueno, pues una decisión más basada en la tradición, en la moda, en la economía. Una cremación siempre va a ser más cara que una inhumación, ya que conllevaba la construcción, la compra de los materiales para la construcción de la pira funeraria, mientras que una inhumación sencilla, pues con un simple hoyo en el suelo, quedaba más que realizada. Sin embargo, bueno, pues tenemos también idea, ¿no?, de cómo pudieron ser algunas de esas necrópolis de inhumación tempranas. Es el caso de este sector funerario localizado en la calle Antonio Maura. Todos los enterramientos localizados en este sector eran inhumaciones, y lo que sorprendía es que eran inhumaciones muy tempranas, fechadas en época tardorrepublicana o principios de época augustea, lo cual nos podría indicar incluso la procedencia de estos restos óseos, seguramente costumbres traídas por los colonos que venían de fuera, pero sin un análisis genético que nos permita confirmar esta hipótesis, pues solo se queda en eso, en una sugerencia. Aquí les traigo también algunos modelos de cómo pudieron ser esos enterramientos de cremación. Cremaciones que, una vez realizadas, se depositaban en urnas de cerámica o en urnas de vidrio, envueltas en fundas de plomo debido a la fragilidad de este material. También urnas de piedra caliza, conformando todo un listín, digamos, de tipologías enormes para todo lo que es la época altoimperial. Aquí tenemos algunas de las tipologías ya fraguadas hace tiempo en Córdoba gracias al proyecto FUNUS, un proyecto dirigido por el profesor Vaquerizo, que analizó con detalle los restos funerarios hasta ese momento localizados en la ciudad, y que van desde los simples hoyos en el suelo, a veces cubiertos con algún tipo de material, como puede ser una tégula, o enterramientos bajo doble tégula, bajo losas de sillares, algunas con existencia de epigrafía, de estelas funerarias, con amontonamiento de piedras o incluso en el interior de recintos funerarios, como ya hemos visto. En cuanto a las cremaciones secundarias, las que conllevaban el traslado, digamos, de los restos del difunto desde donde se había cremado hasta su definitivo lugar de enterramiento, en Córdoba debimos contar con
evidentemente monumentos funerarios como los que ya hemos mencionado, y luego, bueno, pues con todas esas tipologías más sencillas, como puede ser el simple hoyo en la tierra o pequeños recintos de mampostería, cubiertos a veces con tégula, con doble tégula. Pasando ya a los enterramientos de inhumación, contamos en el siglo I con constancia de enterramientos de inhumación, en muchos casos infantiles, que se introducían dentro de urnas de tradición indígena o de ánforas, partidas evidentemente al efecto para depositar los restos óseos de individuos, como digo, más pequeños. Fue a partir ya del siglo II y III cuando la inhumación empieza a ir ganando terreno y empezamos a ver inhumaciones bajo tégulas, también con paredes de tégulas, mampostería, ladrillos que combinan también con tégulas, ataúdes de madera, de los que evidentemente no se nos ha conservado nada, a excepción de los clavos que unían los distintos tablones, y otras tipologías, bueno, pues mucho más elaboradas, como hemos dicho, bueno, pues con tumbas realizadas con paredes de mampostería, enterramientos dobles que se dan en muchas ocasiones ya en los albores del siglo V, VI, pero de todo esto hablará mi compañero Manolo Ruiz a continuación. Entre todas, quisiera destacar evidentemente la producción de sarcófagos de mármol, producciones que en este caso no existían como tales en un principio en la Bética y que por lo tanto se tenían que importar desde la propia Roma. Pudo ser el caso de este famoso sarcófago de la Puerta del Hades que hoy se conserva en el Alcázar de los Reyes Cristianos y que muestra, bueno, pues una puerta entreabierta al más allá, flanqueada por los difuntos, un matrimonio que está acompañado de unos personajes alegóricos o bien unos sirvientes. Temas paganos que con el tiempo darían paso a sarcófagos de mármol que en este caso pues ya van incluyendo la temática cristiana que poco a poco se iría imponiendo también en la topografía funeraria. Pero de todo esto, como digo, dará buena cuenta mi compañero Manuel Ruiz Bueno en la siguiente conferencia. De hecho, voy a aprovechar, si les parece, para presentarlo. Para mí es un auténtico placer porque bueno, somos colegas de grupo de investigación, hemos trabajado mucho codo con codo en la Universidad de Córdoba. Él es licenciado en Historia, doctor en Arqueología, y su labor investigadora pues, se ha desarrollado básicamente en Córdoba, aunque ha hecho muchas estancias de investigación en el extranjero, en centros importantes como Oxford, Roma, Lisboa o Gotinga. Las conclusiones derivadas de sus estudios se han difundido a través de diversos congresos y reuniones científicas y se han materializado también en diversos artículos y publicaciones de diversa índole. Entre sus principales líneas de investigación está el urbanismo hispano-romano, en época clásica y el nacimiento, consolidación y fin de la ciudad tardoantigua en el occidente europeo, donde él ha mostrado bueno, pues un especial interés en el caso concreto de Córdoba. Hasta la fecha ha recibido varios premios a nivel individual, incluyendo el premio extraordinario de doctorado y la segunda edición del premio Renzo Ceglie de la editorial italiana Edipulia, precisamente por su obra Dinámicas topográficas urbanas en Hispania, el espacio intramuros entre los siglos II y VII después de Cristo. Sin embargo, hoy no nos va a ilustrar de este espacio intramuros, sino todo lo contrario, aunque en parte tocará también algunos aspectos porque hay un momento en el que esa barrera que hemos definido como la muralla, como ese límite entre los vivos y los muertos, se rompe y empiezan a surgir nuevas modalidades de enterramiento y empieza a llegar el cristianismo. Así que, bueno, es para mí un placer cederle ya la palabra a mi compañero, el doctor Manuel Ruiz Bueno. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera pedir disculpas por no poder dar esta conferencia en persona, ya que motivos laborales me impiden tanto estar presente en la propia sede como poder darla en directo. En cualquier caso, quisiera dar las gracias al doctor José Cosano, director de la Real Academia de Córdoba, y especialmente a la doctora Ana Ruiz, coordinadora del presente ciclo, por haberme dado la oportunidad de participar en esta jornada sobre el mundo funerario cordobés.
A modo de introducción, señalar que la presente conferencia se centrará eminentemente en la topografía de la necrópolis de Córdoba durante la Antigüedad tardía, es decir, entre los siglos III y VII. Este tema ya fue analizado monográficamente por la doctora Isabel Sánchez, quien en el año 2006 defendió una completa tesis doctoral, codirigida por el doctor Vaquerizo, en la que recogió los testimonios funerarios que se conocían a la altura del año 2003 y que incluían más de 600 sepulturas y unos 70 epígrafes funerarios. El resultado de su investigación quedó materializado no solo en una tesis doctoral, cuya consulta online está disponible, sino también en otra monografía más reciente, además de en diversos artículos. No obstante, dado que Isabel Sánchez solo estudió las evidencias funerarias conocidas hasta aproximadamente el citado año 2003, hemos considerado necesario realizar una revisión de algunas de sus conclusiones por dos motivos. Por un lado, en los últimos 17 años han tenido lugar nuevas intervenciones arqueológicas y, por tanto, nuevos descubrimientos, y por otro lado, la citada investigadora no incluyó algunos hallazgos antiguos. Dado que se trata de un tema muy amplio, la presente conferencia tiene como fin matizar determinadas reflexiones e hipótesis planteadas por la citada investigadora, centrándonos para ello en cuestiones eminentemente topográficas y cronológicas. Por cuestiones de tiempo abordaremos únicamente los testimonios localizados en el área suburbana, es decir, aquella que se extendía aproximadamente 1 kilómetro desde la línea de muralla. Asimismo, de cara a la organización del discurso, las evidencias han sido agrupadas en 4 grandes áreas suburbanas artificiales, siguiendo una metodología formulada hace unos años por el doctor Vaquerizo. Entrando ya en materia y a modo de recapitulación respecto a lo comentado en anteriores conferencias, hay que señalar que hacia el año 200 Córdoba contaba con una población estimada de entre 30.000 y 50.000 habitantes, que residió principalmente en el espacio intramuros, pero también en varios muros que se situaban en el espacio extramuros, donde destaca la existencia de una serie de barrios aledaños a la muralla y que se abandonaron a lo largo de los siglos III y IV. El elevado número de pobladores que existía por entonces, sumado a una esperanza de vida que en Hispania rondaba los 24 años, implicaron una intensa ocupación funeraria del espacio extramuros, donde los enterramientos buscaron, siempre que fue posible, la cercanía a los principales ejes de comunicación que lo atravesaban. A estos sectores funerarios hay que sumar otros situados más allá del entorno inmediato de las vías y donde las tumbas no se extendieron de manera horizontal, continua y uniforme. Esta organización topográfica entró en una nueva fase a partir del siglo III, cuando se manifestaron varias tendencias que prosiguieron a lo largo de toda la Antigüedad tardía, habiendo distinguido Isabel Sánchez 2 grandes etapas. La primera, comprendida entre los siglos III y V, se caracteriza tanto por la continuidad de determinadas áreas cementeriales altoimperiales, como por la aparición de necrópolis y sepulturas dispersas en puntos sin una ocupación funeraria previa. Una continuidad y ruptura topográfica paralela a otros cambios y pervivencias en el ritual, entre los que destacan, por citar solo algunos, los siguientes: el triunfo del rito de la inhumación, la consolidación de contenedores funerarios como sarcófagos de plomo, caliza o mármol, la rarificación de la epigrafía pétrea, los monumentos y los recintos funerarios y, sin duda el más importante, la lenta pero inexorable cristianización de la topografía. Si damos el salto a las distintas zonas suburbanas y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, la primera zona es el suburbio occidental. Este sector se encontraba atravesado por varias calzadas principales, entre las cuales tenemos la vía Córdoba-Hispali, que se bifurcaba en 2 ramales, el septentrional correspondiente a grandes rasgos con la actual avenida de Medina Zara y el meridional correspondiente con la calle Antonio Maura. También tenemos una segunda vía más al sur, con un recorrido que debió asemejarse al de la actual avenida del aeropuerto, y por último, una cuyo punto de partida fue la primigenia Puerta de Sevilla. El protagonismo que tenían estos ejes de comunicación parece haber disminuido a lo largo de los siglos III y V, cuando Isabel Sánchez ha datado la aparición de algunos enterramientos entre las sepulturas más antiguas, el abandono de las principales zonas de enterramiento dispuestas a lo largo de la vía Córdoba-Hispalis y la configuración de pequeñas áreas funerarias de nueva creación. La revisión de antiguos y nuevos hallazgos
ha permitido confirmar la pérdida de protagonismo de la antigua calzada correspondiente a grandes rasgos con la actual calle Antonio Maura. Así, en el número 10 de dicha calle pudo documentarse un sector altoimperial cuyo uso finalizó en el siglo IV. En cuanto a la aparición de pequeños sectores funerarios, al norte de la calzada que partía de la Puerta de Sevilla pudieron individualizarse varias tumbas de los siglos III y V en un área sin ocupación previa, correspondiente a grandes rasgos con el entorno de las actuales calles Historiador Manuel Salcines y Pintor Espinosa. Más peculiares y complejos son los hallazgos procedentes de la superficie correspondiente a la arena del antiguo anfiteatro, cuya inutilización tuvo lugar hacia el tránsito del siglo III al IV. La última campaña de excavación realizada en el actual rectorado trajo consigo el hallazgo, entre otros testimonios, de dos tumbas muy arrasadas que parecen haber formado parte de un área cementerial mayor. Dichos enterramientos han sido puestos en relación con un complejo arquitectónico de la primera mitad del siglo IV erigido sobre la arena y la cavea del viejo anfiteatro. A la espera de futuras campañas y habiéndose descartado otras hipótesis, se ha planteado la posibilidad de que nos encontremos ante un centro de culto cristiano de posible carácter material. Si damos el salto al suburbio septentrional, conviene aludir a la existencia, en el lienzo norte de la muralla, de como mínimo dos puertas de las que partían varias vías que se encaminaban hacia la sierra. Entre ellas destaca el conocido como Camino del Pretorio, pero también tres calzadas cuyo recorrido coincide a grandes rasgos con diversos ejes viarios actuales. A ellos podemos sumar una última vía perpetuada de forma aproximada en la actual avenida de las Ollerías. Al igual que en el suburbio occidental, la documentación relativa a los siglos III y V atestigua la continuidad de determinadas áreas cementeriales previas, con una frecuente amortización de una primera fase de enterramiento de época imperial, la desaparición de otras y finalmente la aparición de necrópolis y sepulturas dispersas en puntos sin una ocupación funeraria previa. Esta imagen parece confirmarse gracias a nuevos hallazgos, al haberse confirmado la desaparición de varios sectores funerarios altoimperiales en los que no contamos con evidencias posteriores al siglo III. También resulta evidente la instalación de sepulturas aisladas en puntos correspondientes con el antiguo barrio septentrional, puesto que a los escasos testimonios identificados por Isabel Sánchez podemos sumar tres sepulturas bajo imperiales en Avenida Gran Capitán número 40 y con mayores dudas en el número 6 de la Avenida Ronda de los Tejares. Además de estas inhumaciones aisladas, también tenemos varias necrópolis de nueva creación. Así, con motivo de la construcción de la nueva Biblioteca Provincial de Córdoba, fue localizado un arroyo al oeste del cual se practicaron unos 33 enterramientos fechados entre el siglo III y las primeras décadas del IV, momento en el que cesó el uso funerario. A estas sepulturas, sobre las cuales hablará mi compañero Manuel Rubio, hay que sumar otras dos practicadas al otro lado del arroyo y que podrían ponerse en relación con varias tumbas exhumadas en el número 22 de Avenida de Cervantes, constituyendo por tanto un único sector funerario que presenta una peculiar evolución. Así, sobre los restos de una posible instalación agropecuaria o doméstica ya abandonada, se instaló una necrópolis que presenta varias etapas. A la correspondiente a los siglos III y IV pertenecen varias evidencias, entre las que destaca un sarcófago de plomo y tres estructuras realizadas con mortero de cal y trozos de mampuesto, que, pese a su mal estado de conservación, conservaban huellas de policromía en negro. Dadas sus características, se han interpretado como mensas funerarias, es decir, estructuras que aparecen desde finales del siglo III, asociadas a banquetes funerarios y, en muchos casos, aunque no siempre, a necrópolis cristianas. A la citada necrópolis de nueva creación hay que sumar otro sector en Novo situado a 1 kilómetro de distancia del espacio intramuros. Así, gracias a dos intervenciones practicadas en calle Poeta Solís y en avenida Ronda del Marrubial, se pudieron documentar más de 100 sepulturas fechadas entre los siglos III y IV y el siglo VII, y de las cuales alrededor de la mitad se llevan a época bajo imperial. Si damos un salto a la zona que se extendía a levante del espacio intramuros, nos encontramos ante una zona suburbana atravesada por dos vías principales, entre las que destaca la vía Augusta, con un trazado parecido al de la actual calle San Pablo, y en segundo lugar una calzada perpetuada a grandes rasgos en la actual calle Lineros.
Como ya puso de relieve Isabel Sánchez, es evidente que la Vía Augusta dejó de ser el principal elemento rector del mundo funerario en esta zona, proliferando en su lugar nuevas áreas cementeriales, pero también sepulturas aisladas, en puntos correspondientes con el antiguo barrio suburbano oriental. No obstante, nuevos hallazgos parecen atestiguar una pérdida de protagonismo e importancia de dicha calzada más lenta en el tiempo de lo que se pensaba. Así, en Plaza de la Magdalena tenemos un área cementerial que a partir del siglo II solo acogió enterramientos de inhumación. De hecho, lo más curioso es que el periodo de máximo uso se corresponde con época bajo imperial, cuando se han fechado más de 20 tumbas. Respecto a la instalación de sepulturas en el antiguo barrio oriental, la intervención realizada en el número 13 de la calle Diario Córdoba documentó un área artesanal cuya amortización tuvo lugar en época bajo imperial, cuando se practicaron 2 cistas pétreas funerarias. Si damos el salto al otro lado del río, lo primero a señalar es el reducido número de testimonios funerarios identificados en la orilla izquierda del Guadalquivir, lo que constituye un gran obstáculo a la hora de reconstruir la imagen que presentaba esta zona en época bajo imperio. De hecho, Isabel Sánchez tan solo pudo identificar un par de sectores funerarios aislados en las inmediaciones de la Vía Augusta. Curiosamente, los nuevos hallazgos parecen confirmar que la Vía Augusta, tras atravesar el puente romano, siguió siendo un elemento de referencia destacado. Así, en el número 7 de la Plaza de Andalucía fue localizada hace unos años un área cementerial configurada a partir del siglo II y que se mantendría en uso en época bajo imperial, momento en el que se practicaron un número indeterminado de enterramientos. Además de este sector funerario, recientemente ha podido documentarse un establecimiento termal exhumado por la doctora Ana Ruiz. Tras su abandono, se dispuso en su sector más occidental un enterramiento fechado hacia los siglos V y VII e interpretado como un pequeño osario infantil improvisado. Una vez expuesta la situación existente más o menos en época bajo imperial, quisiera dar un salto al periodo comprendido entre los siglos VI y VII. Según Isabel Sánchez, este periodo se caracteriza tanto por el abandono generalizado de la mayor parte de las áreas cementeriales preexistentes, como por la concentración de nuevos enterramientos en determinados puntos del suburbio. Ambas dinámicas han sido puestas en relación con la concentración de la población en el extremo meridional de la superficie intramuros y con el afianzamiento definitivo del cristianismo. El triunfo de este último sin duda influyó también en el funus, al haberse detectado algunos cambios y pervivencias, entre los cuales podemos señalar la reactivación del hábito epigráfico pétreo, la ausencia de huellas de banquetes funerarios, el incremento en el número de tumbas múltiples, la proliferación de cistas de losas como contenedores funerarios o la presencia de determinados elementos de ajuar. Si damos el salto a cada una de las áreas urbanas que antes hemos visto y comenzamos por la occidental, el rasgo más destacado es la concentración de la mayor parte de los testimonios funerarios en 2 zonas situadas en el extremo meridional del suburbio. Por un lado, a ambos lados de la vía perpetuada en la actual avenida del Aeropuerto, tenemos varios enterramientos aislados y un elevado número de epígrafes funerarios descontextualizados, que podrían ponerse quizá en relación con la existencia de un centro cultural cristiano ubicado aproximadamente al norte de la citada avenida. Por otro lado, a un lado de la vía que partía de la primitiva Puerta de Sevilla, debió ubicarse otro centro cultural, puesto que del entorno del actual Cementerio de la Salud proceden más de una veintena de tumbas, entre las que destaca una que contenía en su interior un anillo sello de clara simbología cristiana. A estos 2 grandes sectores funerarios quizás se pueda sumar un tercero que se ubicaría en la arena del antiguo anfiteatro. Como hemos visto anteriormente, en este punto se ha documentado lo que parece ser una necrópolis asociada presumiblemente a un centro cultural configurado ya en época bajo imperial, pero cuya evolución en los siglos VI y VII no ha podido ser bien definida. En el hipotético caso de que la necrópolis siguiese activa en este periodo, habría que matizar el citado supuesto desplazamiento generalizado de las áreas cementeriales hacia el sur. En cuanto al suburbio septentrional, hasta hace aproximadamente 15 años, la evidencia funeraria de los siglos VI y VII se limitaban prácticamente a las procedentes del antiguo complejo bajo imperial de Cercadilla. La existencia, desde al menos la sexta centuria, de un centro cultural cristiano en esta zona permite explicar la detección de varios enterramientos e inscripciones funerarias en esta zona. Este
Este limitado número de testimonios se ha incrementado en los últimos años gracias al hallazgo en puntos como la calle Boulevard de Hernán Ruiz, esquina con calle Víctor Escribano, de 8 tumbas datadas entre el siglo VI e inicios del VII. A las citadas evidencias podemos sumar un área cementerial de nueva creación identificada en el número 55 de la calle Pintor Palomino, es decir, a casi 1 kilómetro de distancia de la muralla norte. Se trata de 3 cistas de sillares fechadas entre finales del siglo VII e inicios del VIII, que parecen responder a un espacio funerario más extenso y a cuya aparición no podemos dar una adecuada respuesta. Tan solo señalar el hallazgo, unos 200 metros al noroeste de esta excavación, de una estructura asidada cuyo uso pudo ser sacro o profano. Dichos interrogantes son extensibles a la necrópolis descubierta en calle Poeta Solís y en avenida Rondel Marrubial, que continuó acogiendo sepulturas en este periodo. En calle Poeta Solís conocemos al menos 8 enterramientos datados entre el siglo VI e inicios del VIII. Entre ellos destaca especialmente una cista de ladrillos que presentaban la grafía Solemnis Nicare. Dada su presencia, se ha planteado la posibilidad de que nos encontremos ante una tumba de una cierta categoría social y de fe cristiana. A dichos hallazgos podemos sumar las 2 placas cerámicas decoradas utilizadas en la cubierta de una tumba localizada en avenida Rondel Marrubial, puesto que se trata de piezas fechadas hacia los siglos VI y VII, puestas en relación con ambientes cristianos. En cuanto a la zona suburbana oriental, el panorama es similar al que se conocía hacia el año 2003, puesto que no contamos con evidencias funerarias seguras de los siglos VI y VII. Dicha circunstancia parece que pudo estar motivada tanto por el reducido número de intervenciones arqueológicas como por la fuerte y prolongada ocupación desde época medieval de toda esta zona. Por último, en cuanto al sector que se extendía en la orilla izquierda del río, las evidencias funerarias datadas se limitan al citado osario localizado en el antiguo establecimiento termal de avenida de Fray Albino. A raíz de lo expuesto en los minutos anteriores y a modo de recapitulación, las intervenciones arqueológicas realizadas en Córdoba durante los últimos años han aportado nuevos datos que permiten ampliar, confirmar o matizar algunas de las reflexiones a las que llegó Isabel Sánchez. Si nos centramos en época bajoimperial, los nuevos hallazgos confirman la pérdida de importancia progresiva de determinados ejes viarios en la articulación del mundo funerario, tal y como parece constatarse en calzadas correspondientes con calles actuales como Antonio Maura o el entorno de la Avenida de las Ollerías. No obstante, en casos como la Vía Augusta, a su paso por el suburbio oriental, parece que nos encontramos ante un proceso más lento del que se pensaba. En este periodo bajoimperial también destaca la aparición de nuevas áreas cementeriales en zonas hasta entonces baldías o destinadas a usos que no han dejado huella en el registro arqueológico. Sin duda la más extensa y mejor conocida es la individualizada en la calle Poeta Solís y en la avenida Rondel Marrubial. Sin embargo, dada su ubicación un tanto alejada y periférica, ignoramos si su aparición pueda responder a la existencia en las inmediaciones de algún tipo de instalación agropecuaria o doméstica, al no contar, para este periodo bajoimperial, con evidencias claramente cristianas. A las citadas dinámicas podemos sumar otra que caracterizó a la Córdoba bajoimperial y que no es otra que el progresivo abandono de los distintos barrios suburbanos y su frecuente reocupación funeraria. Una tendencia confirmada en los últimos años gracias a la detección de sepulturas aisladas o de pequeños sectores funerarios al norte y al este del espacio intramuros que, en ningún caso, constituyen área cementerial extensa. Por el momento seguimos sin poder dar una adecuada respuesta a su creación. No obstante, el reducido número de tumbas y su emplazamiento sobre antiguas estructuras domésticas o artesanales podría reflejar, a modo de mera hipótesis, su uso, ahora funerario, por parte de los descendientes de los propietarios originales de esas construcciones. Más difícil es determinar la inscripción religiosa de las nuevas áreas cementeriales, como ocurre, por ejemplo, en el número 22 de Avenida Cervantes, donde destaca el hallazgo de 3 estructuras bajoimperiales, interpretadas como mensa y funeraria, pero cuya filiación cristiana no podemos confirmar. En otros casos, este carácter cristiano solo se puede sugerir hasta fechas más avanzadas. Valga como ejemplo la necrópolis de calle Poeta Solís y avenida Rondel Marrubial, puesto que su uso por parte de la comunidad cristiana solo parece constatarse con seguridad en los siglos VI y VII. Otro rasgo característico de estas 2 centurias
es el creciente número de hallazgos funerarios documentados a una considerable distancia de la ciudad, alrededor de 1 kilómetro. Se trata tanto de necrópolis preexistentes que siguieron en uso, como de cementerios ex novo, que no solo han enriquecido notablemente la información sobre el suburbio septentrional, sino que matizarían la idea de una creciente utilización como áreas funerarias del espacio exclusivamente más próximo a la ciudad. Lamentablemente, en muchos casos no podemos dar una adecuada respuesta a su uso en estos momentos, más allá de una posible vinculación con algún establecimiento de carácter doméstico, artesanal o incluso cultural cercano. A la vista de lo expuesto, es evidente, por tanto, que las necrópolis urbanas de la Córdoba tardoantigua presentan una imagen algo más compleja respecto a la planteada hace algunos años, habiéndose incrementado el número de interrogantes y las respuestas sin resolver, a la par que el conocimiento sobre antiguos y nuevos sectores funerarios. A través de la presente aproximación, esperamos impulsar nuevas investigaciones que lleven a cabo una puesta al día mucho más exhaustiva y en la que también se abarquen otros aspectos como la organización interna de los espacios funerarios, la orientación y tipología de las tumbas, el ajuar, y sin olvidar tampoco otros puntos más descuidados como el de carácter antropológico. En cualquier caso, muchas gracias por su atención y nuevamente pedirles disculpas por no poder haberles dado esta conferencia en directo.